Este nuevo circuito es una sirena electrónica. Realmente no vamos a ver demasiadas novedades respecto al circuito anterior, al oscilador. ¿Por qué? Porque esta sirena electrónica se basa en el oscilador que hemos visto en el esquema anterior, pero lo complementa con un par de mecanismos que lo hacen mucho más rico desde el punto de vista del sonido, tanto de la variación de frecuencia como de cierto efecto de ataque y caída posterior al sonido. Vemos los dos esquemas y el primero corresponde, el más sencillito, corresponde al oscilador que ya habíamos hecho en el vídeo anterior, y el segundo corresponde a la sirena. Si os fijáis, son prácticamente idénticos. Las diferencias están en que ahora entre la resistencia de 22 kiloohmios y la base del transistor hemos puesto un potenciómetro. ¿Qué ocurre? Que ese potenciómetro va a variar la corriente de base y sobre todo va a variar la tensión que existe en el condensador de 0,033 microfaradios. En el del oscilador era de 0,047, pero realmente ahora esto no es muy relevante, puesto que son valores muy cercanos. Al variar esta tensión, lo que va a producir no va a ser una variación en intensidad, sino que va a producir una variación en frecuencia, porque evidentemente si por un condensador pasa una determinada corriente, el resultado en frecuencia será distinto a si pasa otro valor distinto de corriente. Eso en primer lugar, con lo cual con ese potenciómetro regularemos, ya lo veremos en el circuito práctico, regularemos la frecuencia. En segundo lugar, se ha añadido allí un condensador de 470 microfaradios y una resistencia de 2,7 kiloohmios. Esto va a provocar dos efectos diferentes. Cuando se pulsa el pulsador, hace que la corriente circule a través de la resistencia de 2,7 kiloohmios, pero también a la vez se va a ir descargando poco a poco el condensador de 470 a través precisamente de ese cortocircuito que le estamos haciendo. Pero no es un cortocircuito como el que vimos en circuitos anteriores, sino que se va a producir una descarga de una manera más lenta. ¿Qué ocurre? Que conforme el condensador se va descargando, hace que la tensión en el oscilador aumente, con lo cual se va a producir, cuando pulsemos el pulsador, un efecto de subida de la señal sonora. Cuando lo desconectamos, cuando dejamos de pulsar el pulsador, se va a producir el efecto justo contrario. El condensador va a estar cargado, con lo cual dejamos de pulsar el pulsador y el condensador todavía tiene suficiente carga como para irla destinando al oscilador, y entonces este va produciendo un sonido que va decayendo. Es un esquema muy sencillo, pero muy efectivo, y de hecho lo veremos ahora el resultado en el circuito ya montado. Bien, ya hemos conseguido montar el circuito. Realmente no he desmontado el anterior, sino que he partido ya del anterior para montar este, porque como ya habíamos visto en el esquema, es realmente implementar ligeramente el esquema. Le hemos añadido un potenciómetro, del que realmente solamente hemos usado dos de las patillas, y hemos metido un condensador que nos va a hacer un efecto peculiar. Como de hecho vemos aquí que se nos ha disparado el circuito. Vemos que por un lado, cuando lo conectamos, tarda en descargarse un poquito el condensador, con lo cual hace que haya una pequeña caída de tensión en esa primera parte donde está el condensador, y entonces el oscilador no llega a funcionar del todo hasta que pasa un pequeño tiempo y el condensador llega a descargarse del todo. Cuando lo soltamos,
Lógicamente el condensador está cargado y lo que logramos es cierto retardo en la señal, cierto desvanecimiento. Bien, esto es muy sencillo. Simplemente lo que podríamos hacer para comprobar el efecto respecto al anterior es... ¿Veis? Ahora acabo de soltar el circuito, acabo de puentear el condensador y la resistencia y lógicamente cuando el condensador y la resistencia están puenteados funciona prácticamente como el anterior. Solamente hay un elemento más que es interesante, que es el efecto del potenciómetro. Como es lógico, al moverlo varía la tensión que circula por una de las patillas del condensador de 0,033 microfaradios, con lo cual varía la frecuencia porque varía la tensión que existe entre ese condensador y luego además varía la señal que le llega a la base del transistor. Pero no varía en intensidad, sino que varía en frecuencia. Por eso, bueno, es interesante el conocer el circuito básico del oscilador para que a partir de allí podamos implementar pequeños cambios y entonces podamos conseguir circuitos como este que realmente recuerdan a una sirena de una especie de camión de bomberos de la Segunda Guerra Mundial o algo así. La verdad es que no he acabado aquí porque no me podía resistir a, en lugar de un condensador de 470 microfaradios, que es como el que tenemos, he colocado dos condensadores más en paralelo para que sumen su capacidad. Y entonces vamos a observar cómo cambiamos el sonido. La frecuencia he dejado la más grave y podemos conseguir ese efecto de casi Segunda Guerra Mundial, aviso antiaéreo. Vemos cómo la caída es muchísimo más larga y el tiempo de arranque es también bastante mayor. Entonces, con este sencillo circuito nos podemos construir un pequeño simulador de sirena de la Segunda Guerra Mundial. Con este agradable sonido nos despedimos hasta el próximo circuito.